Compartiendo las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra del Señor. Nuestro tema es cómo conducirnos en la casa de Dios, hermano Joel, que ha ayudado, hemos sido con la verdad. Yo también inclino mi corazón a la palabra del Señor para decir gracias, Señor, por tener la oportunidad de revisar mi experiencia, ver cómo estoy procediendo y con respecto a la luz de la verdad. Quiero ser sano en la verdad. La sana verdad debe ser lo que se relacione con mi experiencia, no con mi saber de la Biblia, sino con la experiencia. Saber es muy saludable, entre no saber y saber, obvio, amén por el saber, pero lo más sobresaliente es que nuestra experiencia esté acorde con lo que sabemos. Comenzamos. Sí, iniciamos aquí, hermano Juan, con 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es conforme a la piedad. Aquí vamos a referirnos entonces a este aspecto precioso, las sanas palabras. De esto hablaremos hoy, hermano Juan. La última expresión que queremos considerar es sanas palabras, hallada en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. La expresión sana es otra palabra que aparece repetidas veces en las dos epístolas escritas a Timoteo y también en Tito. Conferido, por ejemplo, aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10, en donde la última parte del versículo dice, y para cuanto se oponga a la sana enseñanza. Con respecto a la palabra sana, implica la vida, la sana enseñanza de los apóstoles, la cual concuerda con el evangelio de la gloria de Dios. Ministra la sana enseñanza como un suministro de vida a otros, y ya sea nutriéndolos o sanándolos. En contraste, las enseñanzas diferentes de los disidentes, de los cuales habla el versículo 3, siembran en otros la semilla de muerte y veneno. No es sana ninguna enseñanza que distraiga a las personas del centro y de la meta de la economía neotestamentaria de Dios. De aquí está el asunto. Otra vez, y porque los programas anteriores, al empezar a hablar aquí de la carta a Timoteo, aparece aquí la expresión la economía de Dios. En la Reina Valera se traduce dispensación, mayordomía, administración, y sí, la palabra griega, esta economía, tiene el sentido, y ahí están sus dos vocablos, sus dos raíces, para denotar la administración familiar. Aquí indica que el dueño de casa tiene que proveer, dispensar para que los componentes de su familia tengan todo y nada les falte. Así, entonces, ¿cómo debo conducirme en la casa de Dios? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que ahí está. Él es entonces la persona que ha ideado esto de la casa. Y yo aprendo y digo, me gusta cuando me relaciono con usted y le digo, hermano Joel. Y usted me dice, hermano Juan. No es que entre nosotros y donde nos congreguemos o congregamos exista allí la imposición de que así debemos tratarnos, sino que tenemos algo en común, el mismo Padre, el que nos engendró, nos dio la misma vida. Bueno, él, este Padre, tiene una administración familiar, que es dispensarse él mismo para para proveernos todo. Él es, hablemos así, el amor. ¿Dónde puedo ir a comprarlo? No se compra en ningún supermercado, porque el amor es Dios mismo. Así que Él tiene que dispensarse en la casa de Dios para que yo le reciba como el amor. Del otro lado, Dios es justo. Él tiene que dispensarse y Él se provee para dispensarse para que yo también lo sea. Y así vamos por delante y vamos viendo lo que Él es y Él se dispensa. Ya, esta es la palabra sana de los apóstoles, pero habían entrado personas y confundían a los hijos de Dios. Y cuando entran personas a congregarse que parecen hijos de Dios, pero no lo son, estos distraen a los hijos y los apartan de las sanas palabras. Hermano,
Bueno, usted tiene hijos que están en una edad pequeña todavía y usted, ¿cómo se preocupa? Vamos a la figura, la sombra, se preocupa, usted tiene una labor y la responsabilidad para dispensarles todo lo que ellos necesitan. Ellos no pueden ir a otro lugar, sino esperar de su padre que provea y su esposa, como una buena mayordomía, lleva adelante todo aquello que es su esfuerzo y usted coloca allí. Entonces, estamos viendo que los hijos son dispensados y usted es el que tiene ese plan y lo aporta y su esposa cumple la mayordomía de que esto se ejecute. Pero llega alguien que parece de la familia, por favor, entendámoslo como un ejemplo, parece de la familia y viene y distrae a los hijos de esta administración familiar y les habla de otra manera y les dice que se puede hacer muchas cosas y que no hay que obedecerle tanto a los papás. Y esas no son sanas palabras. Esas no son sanas palabras. Aquí está la preocupación. ¿Por qué el apóstol escribe de esta manera? Porque no es cuestión que en el mundo no se hablan sanas palabras. No, sucede en los creyentes y los hijos de Dios son distraídos de las sanas palabras. Y aquí sí que nos preocupa esto. Hermano Joel, volvamos al punto entonces. ¿Y cómo tengo que conducirme yo en la casa de Dios hablando lo que se me ocurra? Es que, no, es que lo que pasa es que aquí yo creo que si, hermano, si usted se ayuda, Dios lo va a ayudar, porque eso no es sana palabra, eso no está en la Biblia, no es así, son ideas mías, dichos propios, muy coloquiales de mi región, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Aquí yo tengo que aprender cómo conducirme en la casa de Dios, y usted mencionó entonces que sano implica a la vida. Ya eso me dejó muy bien centrado y la sana enseñanza de los apóstoles concuerda con el evangelio de la gloria de Dios. Y eso es lo que ministra la sana enseñanza. ¡Qué verdad más grande, hermano! Cierto, hermano Juan. Otro versículo conferido aquí es Tito, capítulo 1, versículo 9. Aquí nos habla, querido hermano Juan, de ser un retenedor de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Esto que decía usted, hermano Juan. Siempre va a haber gente que va a tratar de buscarle la contra a las sanas palabras. Bueno, a estos que se oponen hay que rechazarlos simplemente. Si se oponen es porque no quieren ni tienen aprecio por las sanas palabras. Así que es profundo esto de la enseñanza de los apóstoles, hermano Juan, porque la nota 9.3 de la versión Recobro dice, la enseñanza de los apóstoles finalmente llegó a ser el Nuevo Testamento. Esto indica que las iglesias fueron establecidas conforme a la enseñanza de los apóstoles y siguieron la enseñanza de ellos. Y que el orden de las iglesias fue mantenido mediante la palabra fiel, la cual fue dada conforme a la enseñanza de los apóstoles. El desorden de la iglesia se debía principalmente a que los creyentes se habían desviado de la enseñanza de los apóstoles. Diremos así, se habían desviado de las sanas palabras. Para contrarrestar esto, debemos asirnos a la palabra fiel, enseñada en las iglesias conforme a la enseñanza de los apóstoles. En una situación confusa y oscura, debemos adherirnos a la palabra del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, la cual ilumina y trae orden. Para mantener el orden en la iglesia se necesita tanto de la palabra de los apóstoles conforme a la revelación de Dios, como también de aquellos que están encargados de hacer oír, de apreciar y de mantener la iglesia sujeta y apreciando siempre las sanas palabras. Y aquí está. Entonces, no es como a mí me parezca, ni yo tengo un sentir, creo que el Señor me está hablando. No, no es así. Dios ha hablado en el Hijo. Ya vimos esto en programas anteriores y la Biblia lo enseña. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Antes habló de muchas maneras, de muchas formas, pero ahora nos habla en el Hijo. Y cuando nosotros mencionamos esto, no hay nada que el Hijo haga que no esté en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia
es la expresión de aquel que no se ve. Diríamos, la palabra lo explica, lo define y lo expresa. Por ende, es normal seguir la sana enseñanza de los apóstoles. Estas son las sanas palabras. No es que a mí o a alguien se le ocurra algo. ¿Cómo debo conducirme entonces en la iglesia? Bueno, siguiendo las sanas palabras. Amén. Aquí leemos los versículos conferidos, hermano Juan. Primera de Timoteo, capítulo 1:10. Segunda de Timoteo 1:13, capítulo 4, versículo 3. Tito, capítulo 1, versículo 9, versículo 13. Capítulo 2, versículos 1, versículo 2 y versículo 8. En la vida de iglesia debemos discernir el hablar para ver si es sano o perjudicial. No debemos dejarnos engañar con palabras que seducen, por elocuentes que sean. La expresión palabras sanas significa que dichas palabras ministran vida. Tal vez no sepamos mucho, pero nuestro paladar es capaz de distinguir lo que es dulce de lo que es amargo, lo que es venenoso y lo que es saludable. Debemos examinar nuestras propias palabras también, asegurándonos de que sean saludables y que ministren vida a los oyentes, ya sea que hablemos con ellos por teléfono o personalmente. Así que en tiempos de degradación debemos centrarnos en la economía de Dios y no dejarnos distraer por los que enseñan cosas diferentes. Puesto que somos columna y fundamento de la verdad, debemos conocer la verdad y no distraernos con doctrinas. Debemos también ejercitarnos para la piedad. Por tanto, nuestra conducta en la casa de Dios incluye el hecho de discernir y recibir, así como también el hecho de ministrar sanas palabras. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Les animamos a participar en comuniones, en grupos pequeños, sala virtual, con horario de inicio, horario de término, lecciones de vida, lecciones de la verdad, mutualidad, de oración. Todos vamos aprendiendo poco a poco y a que nuestro oído esté muy ejercitado en las sanas palabras y también nuestro paladar guste de las sanas palabras, porque es un asunto de vida y a su vez nos daría la capacidad para no aceptar aquello que no es sano, que no es de vida. ¿Cómo accesar a estas reuniones? Llamándonos o escribiéndonos por WhatsApp al más 569-8922-3924. Más 569-8922-3924. Alentamos a que nos llamen o nos escriban dentro y fuera del país, ya que estas reuniones, gracias a Dios, las estamos realizando mediante plataformas virtuales. Llámenos, escríbanos y disfrutemos la experiencia dulce de las sanas palabras del Señor. Esperamos al Señor encontrarnos en el siguiente programa. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.